Por razones de seguridad no puedo revelar mi nombre, y me veré en la penosa necesidad de cambiar algunos datos y referencias de lo que les contaré para mantener en el anonimato a los implicados. He dedicado gran parte de mi vida al ejército. Entré en sus filas cuando apenas cumplí los 18 años. Al inicio mi camino fue muy duro, pero me decidí y entré a estudiar en la escuela médico-militar, y hoy ostento el grado de teniente coronel. Debido a la carrera que elegí, en ocasiones los llamados son particularmente especiales, sobre todo para el trabajo en el área forense. Durante tantos años estuve en operaciones difíciles, exclusivas del ejército, y llegó un punto en el que creí que ya nada me sorprendería, hasta que un día mientras me encontraba en una maniobra en el poblado de San Miguel, sonó mi teléfono. Era el coronel. Sin más me indicó que me dirigiera a la zona de las Tres Cruces. Era una región que no estaba muy lejos de ahí, así que reuní a mi escuadra y emprendimos el camino. En cuestión de unos 30 minutos nos encontrábamos en la zona baja de aquel cerro. Ahí nos esperaba mi coronel con su gente que ya resguardaba el perímetro. No pude evitar dejar de ver cierta preocupación en su rostro. Me cuadré frente a él y sin decir más me hizo un gesto para que lo siguiera. Le indiqué a mis hombres que se quedaran ahí y nos adentramos en aquella parte boscosa. Yo caminé en silencio detrás de él y así caminamos por unos 10 minutos. Todo parecía normal hasta que llegamos a un punto en donde había varios árboles derribados. Los pasamos y finalmente nos paramos frente a un pequeño cráter en el suelo, de no más de 1,5 metros de diámetro. Me señaló hacia lo que parecía un bulto calcinado en medio de aquel boquete. Al inicio pensé que era un meteorito como cualquier otro, y no entendí por qué solicitó mi presencia, en un caso que claramente era para los ingenieros. Pero conforme me fui acercando a aquel agujero, empecé a mirar con mayor detenimiento aquella cosa. Parecía el cuerpo de una persona, y alrededor de ella las hojas y el forraje en el suelo parecían estar prácticamente calcinadas, como si hubieran usado un lanzallamas. Saqué unos guantes de mi mochila y empecé a revisar aquel cuerpo. Identifiqué inmediatamente que se trataba de los restos de una mujer joven, pero algo no me cuadraba. Aparecía en una postura como en estado fetal, mirando hacia el suelo, pero debajo de sus rodillas el resto de las piernas y los pies no parecían humanos. Parecían malas patas de un ave, y sus manos eran totalmente desproporcionadas con el resto de su cuerpo. Eran demasiado grandes y delgadas, con garras demasiado largas como si tuviera pequeños cuchillos en las uñas. Pero lo más sorprendente de todo lo que estaba viendo es que a pesar de que toda su ropa estaba prácticamente quemada, la joven no presentaba ni una sola quemadura en su cuerpo, y eso me intrigó demasiado. Mientras seguía revisando el cadáver, de reojo noté la preocupación y el temor en el rostro de mi coronel. En verdad era una situación difícil de explicar. Aquel cuerpo no era algo que yo hubiera visto antes en mi larga experiencia. Dejó que siguiera revisándolo unos minutos más, pero al ver que no emitía ningún comentario se me acercó y me preguntó sin rodeos: ¿qué es esa cosa? En ese momento estaba más confundido que él. Esto era verdaderamente sorprendente, pero templé mi voz para que no sonara temblorosa y le sugerí algunas posibles teorías, como que se podría tratar del caso de algún ritual satánico de alguno de los cárteles del narco de la región. Oyéndonos en un caso extremo, podríamos estar frente a algún experimento genético clandestino, como ya nos habíamos topado en ocasiones anteriores. Apenas terminé mis posibles explicaciones, mi coronel me sonrió de manera burlona. Se me acercó a mi rostro y sin más me dijo muy seguro de sí mismo: «Esta es una bruja». Se dio media vuelta y se regresó por el sendero por donde habíamos llegado. Antes de perderse entre los árboles,
Me gritó que enviaría a mi gente y que necesitaba mi reporte de esa cosa para mañana a primera hora. Apenas llegó mi gente me dediqué a analizar la escena. Muy probablemente cayó de una altura considerable, atravesando y derribando algunos árboles a su paso. Con ayuda de mi capitán primero sacamos aquel cuerpo del boquete. Al voltearla y tratar de estirarla para que quedara boca arriba, me quedé muy confundido porque su cuerpo no presentaba el típico rigor mortis de un cadáver, y según el reporte de mi coronel, ya habían pasado al menos más de 10 horas de su hallazgo. Seguí revisándola con detenimiento y encontré una herida de bala en su pecho, del lado derecho a la altura del corazón, mismo que estaba destrozado. Lógicamente este motivo nos podría indicar la causa probable de su muerte. Lo que no entendía hasta ese momento era cómo la habían lanzado desde lo alto del monte, si con algún tipo de catapulta u otro instrumento similar. La gente no vuela, pensé, pero vaya equivocación. Otras de las cosas que más me impresionaron fue su rostro, con la boca entreabierta mostrando unos dientes afilados más grandes de lo normal, y sus ojos abiertos con las pupilas de una tonalidad entre amarillenta y rojiza. El tiempo se nos fue muy rápido y nos alcanzó la noche. Mi gente puso varias lámparas alrededor alumbrando bien la escena, y seguimos recogiendo muestras del campo, del boquete y todo alrededor, incluyendo los árboles derribados. Cerca de las 3 de la mañana el cansancio nos fue pegando. Mandé a dormir a la mayoría de mis hombres. Dejé un vigilante, y yo continué recopilando algunas muestras con mi capitán primero. Parecía que transcurría una madrugada tranquila, pero de repente, todas las lámparas que teníamos empezaron a parpadear de manera intermitente, hasta que finalmente se apagaron, y quedamos completamente a oscuras en medio de aquel bosque. De la nada, el viento empezó a soplar muy fuerte. El sonido que provocaba al pasar entre las ramas era sumamente aterrador. Empezamos a escuchar un lamento profundo que parecía venir de la parte de arriba del monte. Volteé tratando de buscar el origen y vi unos pequeños puntos luminosos que brincaban en la punta del cerro. A pesar de mi preparación y mi larga experiencia sentí miedo. Tragué saliva y le pedí a mi capitán primero que alertara al resto del equipo. Yo traté de comunicarme con la gente de mi coronel que cuidaba el perímetro para notificarle de aquellas luces, pero al intentarlo por el intercomunicador, solo escuché una gran interferencia. Lo intenté por el teléfono y el resultado fue el mismo. Mi gente ya estaba en posición con sus armas a mi alrededor, y entonces aquellos puntos luminosos se empezaron a multiplicar, y aquellos lamentos aterradores se empezaron a escuchar cada vez más fuerte. Todos permanecíamos a la expectativa pecho tierra, pero fue cosa de un segundo cuando aquellas luces brincaron hacia abajo del monte. El nerviosismo hizo que a uno de mis tenientes se le fuera un tiro. Sin más, el resto empezó a dispararle aquellas luces que se empezaron a dispersar en aquella lluvia de plomo y a desaparecer entre los árboles. La balacera continuó solo unos segundos más, hasta que grité la orden de alto al fuego. Todo quedó en silencio. También se dejaron de escuchar aquellos horribles lamentos. Dejamos pasar unos segundos más y nos levantamos de nuestra posición. Ya no pudimos encender la iluminación ni el equipo de comunicaciones, por lo que nos mantuvimos en guardia hasta el amanecer. La temperatura descendió considerablemente y a pesar de nuestros uniformes especiales temblábamos de frío. Cerca de las 0600 llegó el coronel con algunos miembros de su guardia. Al vernos en alerta nos miraron desconcertados. Después de cuadrarme frente a él, le di un informe completo del cadáver encontrado y de lo que había pasado durante la noche. Mi coronel fijó su mirada en las hojas que le di, las pasó rápidamente y se detuvo en la parte final,
y leyó casi para sí mismo: no concluyente. Hizo un gesto de molestia y me dijo que el equipo de comunicaciones servía perfectamente, al igual que el equipo de iluminación, y sin levantar la mirada del reporte, me dijo que fue una noche muy tranquila, que a su batallón no le habían reportado que se hubieran escuchado disparos en la noche. Yo lo miré desconcertado, y en cierto momento pensé que estaba bromeando, pero su rostro permaneció muy serio. Entonces entendí por dónde iba el asunto. Ya no le insistí sobre los sucesos que vivimos y escuchamos. Levantó la mirada y la dirigió hacia el cadáver de aquel ser tendido a un lado del boquete, y me dijo de manera tajante: aquí no pasó nada. Recoja sus cosas y preséntese al cuartel hasta nuevas indicaciones. Sin decir nada me di la vuelta y me retiré de ahí. Ya hace algunos años que no sé nada del coronel, ni tampoco qué fue del paradero del cuerpo de aquella joven bruja. De lo único que me enteré por medio de algunos contactos fue que mi reporte de lo que pasó aquella noche fue eliminado de los archivos. Durante los años que he estado en las filas del ejército, en más de una ocasión me han preguntado si me he enfrentado a nahuales o brujas. Y aunque no puedo hablar mucho de eso, porque muchos de estos encuentros se pueden clasificar como secretos, tampoco les puedo negar que hemos tenido muchas experiencias que se podrían considerar como fuera de lo común, para las cuales no tenemos una respuesta lógica o racional, motivo por el cual lo que te contaré en este momento será bajo la petición de mucha discreción, con el fin de preservar la identidad de nuestras operaciones y de mis compañeros. Aquella noche estábamos cerca de Chilpancingo de los Bravos, en Guerrero, en algún punto entre Acahuizotla y Palo Blanco. Estábamos prácticamente estrenando una Jumbe, unos carros blindados especiales contra emboscadas y ataques de minas. Íbamos el teniente López de copiloto, el cabo Pascual en los asientos de atrás y yo manejando. Regresábamos de un apoyo personal al teniente y al parecer todo salió bien. Íbamos contentos porque también tendríamos algunos días francos. Yo en ese tiempo había sido papá por primera vez y solo quería ver a mi esposa y a mi hijo. Íbamos en un camino bastante solitario sobre la sierra, con mucha vegetación alrededor, cuando de pronto la Jumbe empezó a fallar. Al teniente López se le hizo muy raro, igual que a mí. Aquel carro era prácticamente nuevo, entonces empezó a jalonear hasta que definitivamente se detuvo a medio camino. Intenté varias veces reanudar la marcha, pero fue en vano. Parecía que estaba muerto el motor. Descendimos de la unidad y empecé a revisarla. Pascual me alumbró con una lámpara mientras yo le echaba un vistazo. Era una noche con una luna medio opaca, por lo que aquel paraje no estaba tan oscuro. Después de revisarlo una y otra vez, no logré encontrar la falla. El teniente López me pidió que lo reportara para que nos mandaran apoyo. Nos subimos a la unidad nuevamente, pero al tomar la radio para mandar el reporte me di cuenta que no funcionaba. Entonces revisé mi teléfono y no tenía señal. El teniente y Pascual revisaron los suyos, pero tampoco tenían. Esta era una situación muy rara, y la verdad sí nos empezamos a preocupar. Nadie nos esperaba en el cuartel, por lo que no se registró la salida. Al evaluar rápidamente nuestra situación, no teníamos mucho de dónde escoger. Solo nos quedaba esperar a que amaneciera para buscar apoyo, así que nos acomodamos lo mejor que pudimos en los asientos de la camioneta. Parecía una noche tranquila, pero en ese momento se empezaron a escuchar muchos aullidos a lo lejos sobre el cerro. Pensamos que tal vez eran algunos coyotes. No le dimos importancia ya que en ese momento no representaban un verdadero peligro. Estábamos en una camioneta blindada,
Así que nos alzamos de hombros, y aunque los aullidos se siguieron escuchando por un rato más, después se detuvieron. Todo quedó en completo silencio. Al poco rato empezamos a sentir que la temperatura descendía drásticamente. Eso sí era bastante extraño. Estábamos en tierra caliente, pero incluso llegó un momento en que todos estábamos temblando de frío. Descendimos de la unidad y empezamos a juntar algo de leña de los alrededores para encender una pequeña fogata. Nos sentamos junto a ella buscando calentarnos un poco, y en ese momento se empezaron a escuchar nuevamente aquellos horribles aullidos, pero esta vez parecían estar muchísimo más cerca. Eso nos puso en alerta, así que pasamos por algunos minutos de tensión, pero también se fueron apagando poco a poco otra vez. Nos relajamos y nos volvimos a sentar junto a la fogata. No teníamos mucho ánimo de platicar, así que permanecimos en silencio por un momento. Entonces mi compañero Pascual se levantó y nos dijo que iría al baño, y caminó hacia unos arbustos detrás de la camioneta. Yo seguía buscando señal con mi teléfono, y fue entonces cuando escuchamos los gritos aterradores de Pascual. El teniente López y yo nos levantamos de un salto, y con nuestras armas listas nos fuimos corriendo hacia donde lo habíamos visto irse. Al hacer a un lado los arbustos alcancé a ver al cabo Pascual tirado en el piso boca arriba, estirándome los brazos con un gesto de terror en la cara. Solo podía ver un poco más de la mitad de su cuerpo. De las rodillas hacia abajo estaba entremetido en la maleza. A una señal, el teniente me cubrió y yo me puse el fusil de lado y me arrodillé para ayudarlo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, algo lo jaló hacia adentro del forraje. En un afán por salvarlo me aventé sobre él y alcancé a sujetarlo de los antebrazos. Aquella cosa lo tenía agarrado firmemente, lo jaló con más fuerza y nos arrastró a los dos varios metros entre los arbustos y ramas. Yo solté al cabo de un brazo y eché mano a la pistola que siempre traigo fajada y empecé a disparar hacia la maleza. Fue cuando escuché aquellos horribles alaridos, pero aquella cosa nos siguió jalando. Seguí disparando hasta que vacié el cargador. Cuando sentí que no soltaba, aproveché el momento y jalé a Pascual hasta enderezarlo. Nos pusimos de pie lo más rápido que pudimos y le di mi fusil mientras cargaba la pistola. Caminamos muy despacio hasta llegar a la camioneta. Apenas vimos la fogata, nos tumbamos al lado de ella. Pascual parecía estar bloqueado. No podía hablar. Tuve que gritarle y zarandearlo en varias ocasiones hasta que por fin reaccionó. Traía el pantalón y las botas hechas pedazos y las piernas completamente ensangrentadas. Lo subí al asiento trasero de la camioneta y saqué el botiquín. Corté su pantalón y traté de curar las heridas. Por varios momentos sentí que se me desvanecía por el dolor. Le tuve que gritar en más de una vez para que no perdiera el conocimiento. Todavía medio perturbado, balbuceó que estaba haciendo del baño y que tenía el fusil a un lado, y aquella bestia lo había agarrado descuidado. La intentó describir, pero en ese momento no pude imaginármela. Pensé que se estaba confundiendo con un lobo, y en ese momento escuchamos otro grito. Hasta ese momento no me había percatado de la ausencia del teniente López. Lo busqué por todos lados. Lo último que recordaba es que me cubría cuando trataba de rescatar a Pascual. Le acabé de poner un vendaje al cabo. Sabía de antemano que no podría caminar, así que le pedí que intentara comunicarse por ayuda. Cerré la puerta del carro y me regresé a donde había sido el ataque. Se veía el surco que dejaron nuestros cuerpos cuando fuimos arrastrados. Caminé unos 20 metros y llegué hasta el punto donde nos había soltado aquella cosa. Había un gran charco de algo parecido a la sangre, pero de color amarillento, y al tocarla con mis dedos la sentí muy viscosa. Caminé todavía unos pasos más,
y al abrir la espesura con el cañón de mi fusil, pude ver al teniente frente a mí. Estaba de espaldas y permanecía inmóvil. Parecía estar apuntando hacia el bosque. Me acerqué muy despacio y me puse a su lado. Le hablé en voz baja, pero no me respondió. Ni siquiera volteó a verme. Parecía paralizado, viendo solo hacia el frente. Eso ya me daba mala pinta. Corté cartucho y fue entonces cuando me hizo un leve movimiento de cabeza, indicándome que mirara al frente. No podía creer lo que veía. Sobre la espesura, a pesar de la poca luz de la luna, logré distinguir al menos una docena de sombras que parecían lobos, pero mucho más grandes, y con algo parecido a cuernos sobre sus lomos. Lo más aterrador era que parecían estar parados en sus dos patas traseras. Todos estaban gruñendo. Sus hocicos entreabiertos dejaban ver sus enormes colmillos que sobresalían entre la oscuridad. El teniente me miró de reojo completamente aterrado. Los dos sabíamos que solo teníamos una posibilidad para salir de ahí con vida, que era salir corriendo. Soltó el gatillo del rifle y empezó a contar con los dedos del 3 hacia atrás. Al bajar el último dedo, dimos media vuelta lo más rápido que pudimos y corrimos con toda nuestra fuerza hacia la camioneta. Yo pisé una piedra que estuvo a punto de hacerme caer. En ese momento solo pensé en mi esposa y en mi hijo, pero el teniente me alcanzó a sostener y me jaló. Seguimos corriendo y solo escuchábamos el alboroto entre la maleza. A lo lejos vimos la camioneta. Aquellos últimos pasos se me hicieron tan largos. Abrí la puerta de atrás del lado donde estaba el cabo Pascual y lo aventé para entrar. El teniente López se subió en la parte delantera del lado del conductor. En ese momento la fogata se apagó como si fuera una simple vela. La poca luz de la luna se perdió entre las nubes y todo quedó completamente oscuro. Nosotros intentábamos contener la respiración cuando de pronto sentimos la primera embestida por la parte trasera. Prácticamente la dio la camioneta y después vino otra por el costado y después una y otra. Llegó a tal grado que solo escuchábamos el impacto de aquellas bestias con el blindaje. De pronto, una de aquellas criaturas cayó sobre el cofre. Sus patas parecían de caballo o de cabra, y parte de sus piernas y dorso parecían humanas. Empezó a patear tan fuerte el parabrisas que lo estrelló. Eso era imposible, eran vidrios blindados. De pronto todo se calmó, solo se escuchó el arañazo de aquellas garras sobre la lámina. El teniente López, desesperado, giró la llave y la camioneta encendió. Al prender los faros, aquellas bestias se dispersaron en cuestión de segundos. Era nuestra oportunidad. El teniente pisó el acelerador a fondo y no se detuvo hasta que vimos la carretera frente a nosotros. Me pasé del lado del copiloto y al llegar a la base llevamos al cabo Pascual a la parte médica. Aunque había perdido algo de sangre, el susto no pasó a mayores. Al otro día salí franco por 2 semanas. Cuando regresé, habían reubicado al teniente López. Los motivos, desconocidos hasta ahora. Mi nombre es Mario y pertenecía al Ejército Nacional. Esto que te comparto me pasó hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. Honestamente me tocó vivir muchas experiencias extrañas, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra, pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más han marcado mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas,
Todavía hay ocasiones en las que me despierto aterrorizado durante las noches. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra del Rosario en Durango, relativamente cerca a Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia, sin un solo disparo. En esa ocasión el grupo delictivo escapó. Al parecer algún halcón los alertó de nuestra llegada y les había dado suficiente tiempo de escapar por la parte de arriba de la montaña, y de ahí se dispersaron entre la densa vegetación. Nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta allá. Al llegar solo encontramos un par de cuartos grandes de techo de lámina. Uno parecía acondicionado como un laboratorio y el otro parecía un almacén con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche. Nos dijo que teníamos que cuidar aquellos plantíos y que al otro día a primera hora iniciaríamos con la quema de todo eso. En aquella ocasión la sargento García y yo haríamos la guardia. Como lo mencioné hace un momento, yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie, mucho menos a la sargento. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso pero agradable, y por fortuna tuvimos una luna llena muy grande que nos alumbraba bastante bien. Al pasar junto al capitán Reyes, quien era de por aquellos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esta zona había mucho coyote que le gustaba meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaban de inmediato. Nos cuadramos y le agradecimos el dato. La sargento caminaba rápido, y en cuestión de un cuarto de hora ya recorríamos el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas le daba una tonalidad rojiza. Honestamente se miraba algo tétrico, pero lejos de eso, parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Prácticamente solo escuchábamos el ruido que hacían nuestras botas al chocar sobre la tierra. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento. Ella solo movió la cabeza de manera negativa. En ese momento se me ocurrió comentarle que se veían medio macabros los sembradíos todos rojizos. Ella me miró seria y solo asintió con la cabeza. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien o algo así, y decidí mejor quedarme callado el resto del camino. Eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver cómo se iban moviendo las plantas a nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas a la par de nosotros. Al detenernos, aquella cosa también se detuvo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima. De inmediato cortamos cartucho y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente quién vive, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Solamente se escuchaba el leve sonido del viento, acompañado de algunos grillos. Volví a preguntar, al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una seña que avanzara al objetivo mientras ella me cubría la espalda. Me metí muy despacio entre el sembradío. Aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura y me fui aproximando lentamente. A un par de metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara, pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas que se seguían moviendo. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente. Traté de mantener tranquila mi respiración, pues sentía que todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. Entonces jalé la última rama que se interponía frente a mí, pero no había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar, pero el lugar estaba limpio. Entonces me confié y bajé mi fusil, y eso fue un gran error. De espaldas le hice la señal a la sargento García de que todo estaba despejado. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros.
Ella también dejó de apuntar y bajó su arma, y en ese momento los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión. De pronto, sentí un jalón en mis tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos, y me fui de boca sobre las plantas que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí que me quedé sin aire. No podía respirar, y en mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese momento sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia adentro del sembradío. Aquellas garras parecían como cuchillos enterrados hasta mis huesos, y me jalaba tan rápido que no me dio tiempo de reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle, y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y piedras del campo. Fueron segundos de confusión. No entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron con más fuerza los tobillos. Tal vez fueron unos 10 o 15 pasos, cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado. Apunté con mi rifle a aquella bestia que me jalaba a través del plantío. A pesar de que teníamos la luna llena, solo podía ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lomo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me azotaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado, pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome. Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror que el rostro de aquella bestia salió entre las ramas a un costado de mí. Abrió su enorme hocico, mostrándome sus colmillos en una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras, las cuales parecían cuchillos al resplandor de la luna. Yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces, pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio a la cintura, buscando mi 9 milímetros. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente y sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura se atoró, y fue entonces que escuché varios disparos. Aquella bestia cayó al piso a un lado de mí por un segundo. Era enorme, pero de inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Empecé a sentirme mareado y decidí recostarme un momento. Al principio pensé que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme y me di cuenta que me estaba desangrando. Escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. Le grité y en cuestión de segundos ya estaba conmigo. Utilizando la radio pidió apoyo y me ayudó a levantarme, pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla de aquel sembradío y me tuve que sentar en la tierra otra vez. En el campamento el médico me inyectó y me curó las heridas. Allí estuvo en todo momento la sargento García. Yo no paraba de agradecerle que me hubiera salvado la vida, y en ese momento entró el capitán Reyes. Primero habló con el médico y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. El hombre me escuchó muy atento, y cuando terminé de contarle lo que pasó, me dijo que me iría unas semanas a casa para recuperarme. Se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica, nos pidió que no le contáramos a nadie de esto.